Bueno, ahora vamos a ver algunas aplicaciones más con hips, básicamente cómo podemos trabajar con ellos. Y también hoy en la práctica van a ver algunos algoritmos que usan hip y hace que las cosas funcionen todas muy bonitas. Eso del lado de Bárbara. Y una cosa que no surgió la clase pasada, que alguien podría haber mencionado, es, Martín, no podríamos usar ya un ABL como implementación de nuestro hip. Uno puede decir. O sea, tenemos el máximo, está bien, el máximo no lo tenemos en O de 1, lo tendremos en tiempo logarítmico porque tendremos que ir todo hacia la derecha. Pero podremos modificar nuestro ABL ya implementado en nuestra hipótesis. Podemos modificar el ABL simplemente teniendo una referencia a este máximo. Y cuando lo borro, bueno, simplemente me tengo que acordar que es necesariamente el que le sigue. O sea, o es su padre o es, si tiene un hijo izquierdo, bueno, todo a la derecha de ese. ¿Sí? Si no es su padre. Eso se podría hacer, funcionaría. El problema es que obviamente tenemos que tener una ABL implementado, lo cual ya es una premisa un poco fuerte. Pero tiene dos consecuencias más. Primero, obviamente o sea, tiene la necesidad de implementarse una ABL, lo cual es mucho más complicado. Empecemos por ahí, ¿no? Segundo, en realidad no es tan eficiente porque justamente tenemos un arreglo, es una solución muy simple teniendo un arreglo, indexar, es todo mucho más rápido, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son bastante eficientes en tiempo, no tengo que ir moviéndome por nodos y cosas por el estilo, determinar dónde tengo que guardar cosas o lo que fuere. O sea, obviamente ahí no tendría un árbol izquierdista, simplemente dejaría que las cosas se guarden en ABL y a la mierda. Eso como punto número uno. Además hay un hip pro que no usa, que no sea un arreglo. No, hay otro hip que hace otras cosas medio raras, pero en general todo se implementa sobre arreglos, hasta donde yo recuerdo. Y después hay otra razón más, que es que si yo me quiero crear un hip, en nuestro caso, una cola de prioridad, pongámosle para de n elementos, si yo internamente lo implemento con una ABL, me va a costar O de n log n, porque tengo que guardar n cosas en un hip, en una ABL, O de n log n, fin de historia. Vamos a lograr con un hip hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces, primero, fotos de gatitos, en realidad porque siempre cuando llega a esta clase, después de varias clases sin diapositivas, faltaban fotos de gatitos, así que puse fotos de gatitos. Y después, como recordatorio, ¿para qué me servía el hip? Porque eso es lo que nos va a motivar para todo lo demás. ¿O para qué me sirve primero una cola de prioridad, después la implementación de ese hip? Estoy esperando que alguien diga algo. A darle valor a los datos. No, el HIP no le da valor a los datos. O sea, el HIP no tiene la capacidad de darle valor a los datos. Como Alan no puede darle valor a los datos porque es como ni sabe qué son. Tampoco le da valor de importancia al HIP. El valor de importancia se lo tiene que dar Bárbara de alguna manera. ¿Sí? Mantiene un orden en función de la prioridad. Bien, ok. Es una estructura de datos en la cual vamos a guardar datos donde los elementos van a salir en vez de como una pila que es LIFO, una cola que es FIFO, se va a basar en una prioridad para decir, ok, salen de mayor a menor prioridad. ¿Sí? Nuestro heap, digamos, de máximo. ¿Sí? Esa es la función de una cola de prioridad y el heap es una implementación de esto. ¿Sí? Entonces, para eso nos va a servir. Y eso puede tener muchas utilidades, ¿sí? Como en general ordenar puede llegar a tenerlo. Pero vuelta, no necesariamente ordena porque internamente no está ordenando. O puede ser que sí, ¿eh? Podemos llegar a ordenar si queremos. O tiene su costo ordenar. Entonces, vamos a plantear nuestro problema. El problema es Heapify. Heapify básicamente es, tengo un arreglo de n elementos y quiero crear un heap con esos elementos, ¿sí? O sea, viene Bárbara dice, mira, yo tengo estos n elementos, ¿sí? Transfórmamelos en un heap. Y a partir de eso yo puedo después seguir encolando, puedo desencolar, puedo hacer lo que no importa. Pero yo te doy n elementos, dale vos internamente, créame un heap. Que internamente nos vamos a copiar ese arreglo, no nos vamos a quedar con el de Bárbara, porque Bárbara podría modificarlo. Y le vamos a dar formita de heap, ¿sí? ¿Algo que ver con la plataforma de streaming de música? ¿Con Spotify? No tiene absolutamente nada.
es heapify, es como darle forma de heap a cola de prioridad no es solo un uso de heap, no. O sea, heap es una implementación de cola de prioridad, que puede haber más de una. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a tener distintas formas de lograr esto. Ok, me dan n elementos, yo ya los tengo. Ok, de estos n elementos yo quiero generarme un heap. Y obviamente depende, como yo lo haga, va a costar más o va a costar menos. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿cómo lo hacemos? Sí, empezamos con los memes del mundial, sí, por supuesto. ¿Cómo podemos hacer, les pregunto yo a ustedes, yo tengo n elementos, devuélvame un heap. Un segundito que tengo que... ¿Cómo hago yo para que me diga, ok, listo, ya está, acá tenés un heap? Me dan la función de comparación, todo eso. Viene Bárbara y me dice, acá tenés los elementos y acá tenés la función de comparación que quiero para el heap, porque si no, como, toma, te doy cualquier cosa y hay alguna función de comparación para qué vale. Entonces no funciona. ¿Sí? De vuelta, nosotros le devolvemos un heap ya heapificado, ¿sí? O sea, se llama heapify porque heapifica los elementos, ¿sí? Los elementos tienen su respectiva prioridad dadas por la función de comparación que me da Bárbara. ¿Sí? O sea, Bárbara viene y me dice, toma, acá tenés 50 elementos, 10 elementos, 30 elementos, no importa. Y acá tenés la función de comparación, que la vas a tener que usar para estos elementos y cualquier otro nuevo que yo incole más adelante. ¿Sí? O sea, yo devolveme un heap que tenga los n elementos, ¿sí? Que ya los tenga los n elementos, ¿sí? Ok, bien, Francisco dice la primera, que es la fácil, que es, primero, ya está, o sea, vamos, o sea, vamos a ver 7 opciones. Y perdón, no son 7 opciones, son 7 opciones, ¿sí? Entonces vamos a ver 7 opciones. La primera, quiero un heap vacío y encolo. Bien, bien, esa es la primera que tiene que aparecer seguro. Es como, ¿querés un heap con los elementos? Créate un heap y mete los elementos. ¿Cuál hay? ¿Sí? Ok, veamos otras alternativas que se les ocurran. Podemos usar, o sea, vamos a estar del lado de Alan creando. O sea, podemos usar cualquier cosa dentro del heap. ¿Sí? Recuerden, o sea, viene Bárbara, dice, toma, acá tenés n elementos y mi función de comparación, dame un heap, Alan, con estos n elementos ya guardados. Francisco dice una opción que es completamente válida, que es, bueno, sí, tranquilamente me puedo crear un heap y encolarle las n de cosas. Ok. Esa es una opción. Vamos a ver que podemos ver otra. No, sí pido eficiencia, porque vamos a querer más que eso. Pero no importa, o sea, partamos de que nada que hagamos puede ser peor que esto, porque esta es la opción fácil. Si hacemos algo que sea peor, listo, eso va a estar mal seguro. Si logramos encontrarle una vuelta para hacerlo algo mejor, buenísimo. ¿Sí? Entonces, empecemos por acá y es una buena forma de empezar. Alguien que me tire otras ideas, no tienen que estar bien siquiera. Vamos a analizar ideas que ni siquiera andan. Pero les tengo que mostrar por qué no andan. Esa primera opción es ODN log n. Efectivamente, ¿sí? O upheap a todo. Upheap de primero a último, de último a primero. ¿Cómo hacemos? O hacemos desde la mitad desde la mitad vamos para la izquierda y después de la mitad a la derecha y qué sé yo. Hacemos upheap de primero a último. Ok, vamos a ver esa también. Ok, seguro la tengo anotada. Otras alternativas. Tiene más, ¿eh? O sea, vamos a ver 7. Bien, de último a primero. Vamos a hacer upheap del último al primero. También, sí, dale, ya está, ya que estamos, tiremos opciones. Sí, upheap de primero a último, upheap de último a primero. Jaja. Ok, sigamos tirando fruta, ¿eh? Tiren, porque acá hay para... Hago downheap de primero a último, bien. Y downheap de, bueno, sí, primero, y bueno, entonces imaginarán que está la contraria, ¿no? De último a primero. ¿Sí? Ok, ahí tenemos 5. Tírenme alguna más. Algo más que hayamos visto que seguro lo permite. Si no, ahora paso, pero sé que es la próxima y no me quiero spoiler. No puedo elegir qué escribo y qué no. ¿Sí? Entonces, una cosa que podemos hacer es ordenar. Porque si el arreglo está ordenado de mayor a menor, cumple la propiedad de heap. ¿O no? O sea, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? Es como si yo ordeno, listo, ya está. Ordenado de mayor a menor, cumple. Y vamos a charlar incluso qué implicancias tiene justamente el hecho de que el heap no necesita eso, pero eso sí lo cumple. ¿Sí? Podemos ordenar ahora con un algoritmo no comparativo. Podemos hacer downheap de primero a último y downheap de último a primero. Sí, lo tengo así. Ok, vamos por el primero. Encolamos todos los elementos. Creo un heap, encolo en elementos,
¿Cuál es la complejidad? Dijeron, efectivamente, ya lo dijeron antes, es O de n log n. ¿Funciona? Por supuesto que funciona. Si eso no funcionara, no sirve de nada el heap. ¿Sí? Entonces, ok, este es O de n log n. Buenísimo, es lo que se llama muchas veces en cualquier orden de actividades, principalmente en computación, se llama baseline. O sea, no podemos hacer peor que esto, porque esta es la solución trivial, digamos. Si hago peor que esto, ya está. No lo consideramos. Y si lo hacemos igual, ¿para qué hacerlo igual si esto ya es más simple? ¿Sí? Opción 2. Hago upheap del primero al último. ¿Sí? Copio todos los elementos en el arreglo del heap. O sea, sí, porque de vuelta, yo no agarro el arreglo de Bárbara, me lo quedo, le hago mis operaciones y ya está. Primero porque le estoy modificando el arreglo a Bárbara. Bárbara me dijo, toma, acá tenés, no sé, 10 elementos y después dice, bueno, buenísimo, voy a seguir con mi arreglo y después va a ver que se lo dimos vueltas por todos lados. Punto número 1 y punto número 2, no necesariamente eso va a funcionar. Recuerden que yo después puedo llegar a necesitar redimensionar, sacar cosas, etcétera, y eso, o Bárbara me puede llegar a modificar las cosas que hay en el arreglo, me rompió todo, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a copiar en nuestro propio arreglo, aparte, ¿sí? Paso número 1, nos copiamos los elementos. Y después hago upheap de primero a último, ¿sí? La primera pregunta es si esto funciona. ¿Esto siempre me va a generar que esto tenga la propiedad de heap? No sé qué tiene que ver lo del árbol izquierdista acá. O sea, yo estoy aplicándolo sobre el arreglo, basándome en las reglas que nosotros dijimos de tener un arbolito. En realidad, o sea, en nuestra imaginación hay un arbolito. Yo aplico la formulita si esto... La pregunta es si esto cumple. O sea, si yo aplico upheap del primero al último, ¿esto va a valer o no va a valer? O sea, ¿nos va a generar siempre? O sea, yo llamo upheap a la raíz. ¿Sí? Y eso que lo haga recursivamente, ¿eh? No es simplemente me fijo si este tiene que cambiar. Si yo, pues voy al segundo y hago heap, después voy al tercero y hago heap, y este es que suba hasta donde suba. Tercero, cuarto, quinto, etc. ¿Sí? Yo voy de vuelta desde el primero hasta el último. Esto funciona sí o sí, porque es literalmente lo mismo que haríamos con encolar. Piénsenlo. Encolar es meter algo al final y hacerle upheap a eso. Si acá lo único que estoy haciendo es hacer de cuenta que tenés un elemento más y hacerle upheap, hacer de cuenta que tenés otro elemento más y haces upheap, es exactamente lo mismo. Metodológicamente es lo mismo. ¿Sí? Es equivalente a encolar n cosas. Por ende, va a funcionar y va a funcionar de la misma forma. ¿Sí? Y como va a funcionar y va a funcionar de la misma forma, y siempre cada operación nos cuesta log n, etc., esto es O de n log n también, guardar las n cosas. Por supuesto, como es metodológicamente lo mismo, en realidad son la misma opción. ¿Sí? Son como son la misma imagen. ¿Sí? Y acá, Santino, por lo menos por acá, o sea, vamos a ver las alternativas haciendo upheap y otras alternativas haciendo downheap. O sea, vamos a ver las 7 que yo mencioné. Ok, y la complejidad es O de n log n. Opción 3, hacer upheap del último al primero. Primero, ahí dicen no debería funcionar. ¿Por qué no? O sea, dicen, no debería funcionar. No sé. A mí me vienen con un ejemplo para decirme no funciona. Incluso yo les tengo un ejemplo. Este ejemplo, o sea, me viene Bárbara con estos numeritos y no funciona. ¿Sí? Sí, o sea, este es el arbolito imaginario, 5, 9, 4, 7. Yo le hago upheap del último al primero y no funciona, porque este acá no sube, este acá no sube, este acá sube. ¿Sí? Porque yo voy primero a este, después a este, después a este y después a este. Cuando hago el upheap acá, sube, pero acá ya este no va a seguir bajando. ¿Sí? Entonces esto no funciona. ¿Sí? No debería funcionar, por ejemplo, 1, 10, 9 no funciona. 1, 10, 9 sí funcionaría. No, pero no va a quedar así. ¿Qué es eso? Justo ese ejemplo sí funcionaría. Si tenemos 3 elementos, seguro funciona bien. Claro, pero acá vos decidiste dibujarlo de otra forma, pero así no es como funciona upheap. Upheap funciona usando las formulitas basado en que si vos vas y te imaginás otro árbol, yo también me puedo imaginar, no sé, un árbol con 27 hijos, pero eso lo estás decidiendo vos. Yo les digo, este arreglo que representa este árbol izquierdista, 1, 10, 9, va a funcionar.
pero porque tiene solo 3 elementos. Con 3 elementos cualquier cosa va a funcionar prácticamente. Porque si yo hago upheap primero voy al último, que es 9, va a subir el 9, y después cuando haga upheap del 10 va a subir el 10. Mira, Tayel, en este ejemplo, o sea, fíjate, acá tengo de un paso al otro. Yo, en este caso, le hice upheap al 7, no hace nada. Upheap al 4, no hace nada. Upheap al 9, sube. Y después upheap al 9. Y esto no tiene propiedad de heap. Fíjate, 5 es más grande que 7. Acá quedó. Por supuesto no es cierto. O sea, este es un ejemplo así rápido en el cual esto no anda. ¿Sí? ¿Por qué esto no anda ahora ya yendo de un lado más abstracto? Más allá del ejemplo concreto en el cual, que es muy fácil de verlo que no funciona y se pueden encontrar demasiados ejemplos. No funciona porque upheap asume, para funcionar, que todo en su rama cumple propiedad de heap, salvo el elemento actual que tal vez pudo haber roto. ¿Sí? Entonces, tal vez, este elemento tal vez pudo haber roto, pero sin contar a ese elemento, de ahí para arriba, todo cumple propiedad de heap. Cosa que cuando voy insertando, o sea, voy haciendo del primero al último, eso es cierto, porque yo voy formando el heap del primero al último. O sea, yo le voy dando forma. En este caso no, porque fíjense que acá no es cierto porque esta parte no cumple propiedad de heap. Por eso upheap no me va a funcionar. ¿Sí? Esa es la forma de verlo un poco más teórico, qué sé yo. Sí, en la práctica agarren casi cualquier ejemplo que tenga algún problemita y ya seguramente no lo va a arreglar. Ok, ordenar de mayor a menor. Copio todos los elementos del arreglo, ordenamos de mayor a menor. ¿Sí? ¿Funciona? O sea, funcionar funciona, ¿sí? Porque si está ordenado, por supuesto, de mayor a menor, ¿sí? Cumple la propiedad de heap, ¿sí? Porque necesariamente todo elemento es más grande que sus dos hijos que vienen después. O sea, todos los hijos siempre vienen después. Entonces, como está ordenado, necesariamente es más grande. ¿Sí? Todo es mayor o igual. Así que, funcionar, funciona. ¿Cuál es la complejidad de esto? Pero va a depender del algoritmo de ordenamiento que usemos. ¿Sí? O sea, en estas condiciones, ¿sí? Podemos decir O de n log n. Obviamente no vamos a elegir decir, bueno, voy a usar inserción, voy a elegir burbujeo. No, vamos, no sé, usemos merge sort, que es piola. Entonces vamos a decir O de n log n. ¿Sí? Entonces, esta opción es O de n log n, que es igual que haber metido las n cosas en el heap, por lo cual no tiene ninguna ganancia. Entonces, por ahora, nos metemos las n cosas en el heap y esto funciona, anda y nos queda. Por ahora vamos con esa. Ahora, ordenar de mayor a menor, pero con un algoritmo de ordenamiento no comparativo. Dicen ODN. Díganme primero si esto funciona, si no funciona. De vuelta, si a copiarnos, a aplicar el algoritmo. No sé de qué rango me estás hablando, ¿eh? Dicen funciona. Tengo que tener información. Exactamente. O sea, el que dice esto está bien, recuerden, por favor, que no podemos aplicar algoritmos de ordenamiento no comparativos así como así. O sea, y nuestro heap va a ser un heap que va a funcionar para cualquier porquería. Entonces, no podemos aplicarlo. Como estamos trabajando con datos genéricos, pero al mismo tiempo quiero un algoritmo de ordenamiento no comparativo, genericidad y algoritmos no comparativos no suelen ir muy bien de la mano. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí. No va a ser una buena solución. Este me quedó porque es lo más acorde que pueda haber, pero bueno, en pos del mundial vamos a ponerlo así. O sea, este seríamos nosotros con ustedes diciendo, no, y acá aplico un algoritmo de ordenamiento no comparativo. ¡Pum! A la rodilla, directo. Así que bueno, sepan, por favor, recuérdense, tatúense, no puedo usar un algoritmo de ordenamiento no comparativo si no tengo la información que ese algoritmo me da, ¿sí? Y aunque me la den, no, si tenés un rango de 17 millones de elementos, eso tal vez no me es suficiente, a ver, ¿sí? No, Neymar está, o sea, sabemos que Neymar va a levantar la copa del mundo, todo eso, ya lo sabemos. Así como Copetti ayer, que levantó la copa. Vamos a ir con la otra. O sea, bueno, ya hicimos upheap del primero al último, del último al primero, ahora vamos a downheap del primero al último. ¿Sí? Entonces copiamos los elementos, hacemos downheap del primero al último, funciona, y después vemos la complejidad. ¿Funciona o no funciona?
Hacemos down heap del primero al último. ¿Anda o no anda? Me encanta que dicen, no debería. ¿Cómo no debería? O sea, el no debería suena como educated guess. Como, ¿por qué? Como no debería. Sí, como no, porque está demostrado matemáticamente que no debería. Ok, bueno. Es una pila. Esto no es una pila, ¿eh? Ojo, esto no es una pila, esto es un heap. ¿Sí? Bueno, la respuesta es que no va a funcionar. Voy a ponerles acá un ejemplo. Si no anda heap del último al primero, entonces da un heap del primero al último tampoco. Ese es un muy buen argumento. Es un muy buen argumento. O sea, si es lo contrario, claramente no funciona en el orden inverso. Ok, es un muy buen argumento y la realidad es que no funciona. Podemos ver en el mismo ejemplo que les puse antes, sí, así de mala leche soy, en el mismo ejemplo, no, mentira, lo cambié un poquito. Creo que, ¿lo cambié? No, bueno, no estoy seguro si lo cambié o no. Vamos, 5, 7, 5, 9, 4, 7 y acá es 5, 7, 4, 9. Ok, lo cambié un poquito. Bueno, fíjense que si yo hago down heap acá, el 5 va a bajar. Después voy al segundo y el 9 no baja. Y después voy acá y el 4 no baja porque no tiene hijos. Y después acá, que va a estar ya el 5 de vuelta, no baja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo acá bajé el 5 y subí el 7, pero nunca más va a bajar el 7, cosa de que llegue el 9. Entonces ya no va a funcionar. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, sigue aplicando down heap hasta que no cambie. No, bueno, pero eso nos va a complicar muchísimo la complejidad. Y ni siquiera estoy seguro de que eso funcione. ¿Sí? Entonces, esto no funciona. ¿Por qué? Por la razón análoga de upheap que no funcionaba de último a primero. Down heap asume que a izquierda todo cumple propiedad de heap y a derecha, o sea, estamos hablando de subárboles, ¿sí? O sea, el subárbol izquierdo cumple propiedad de heap y su árbol derecho cumple propiedad de heap. Si yo aplico down heap de primero a último, no puedo asumir eso, porque fíjense que acá no lo cumple, por ejemplo. ¿Sí? Literalmente sabiendo eso, es fácil plantear un ejemplo en que esto no funciona. ¿Sí? Ok, esto no funciona, listo, lo descartamos. ¿Sí? Por ahora vamos 6 cosas, de las cuales descartamos 3, nos quedamos con 3, pero 3 son O de n. Vamos con la última, hacer down heap del último al primero. Pregunta es si esto funciona o no funciona. Tiene que funcionar porque es la última de la lista, eso es un buen argumento. Y sí, funciona así como dice Julián, de bueno, si upheap funciona de primero a último, downheap tiene que funcionar de último a primero, sí. Bueno, vamos a plantearlo de otra forma. Por la propiedad que acabo de decir, para que downheap funcione, tengo que tener a izquierda un heap y a derecha un heap, o sea, que cumplan la propiedad de heap. Si yo empiezo en el último no tiene hijos, o sea que a izquierda tiene un heap y a derecha tiene un heap. Entonces aplica, no hace nada, por supuesto, está todo bien. Para la primera mitad de elementos, pongámosle, no va a pasar nada, no tienen hojas, o sea, si pongo acá, pongámosle que estén todos estos acá completos. Para todos estos de acá no va a hacer nada. Podemos pensar si quieren en el 4 y en el 5 no va a hacer nada. Pues voy a venir al 9 y a izquierda tiene un heap y a derecha tiene un heap. ¿Y por qué sabemos? No importa en qué lugar del árbol hagamos esto va a funcionar. Porque no importa en qué lugar estoy, como yo ya llegué hasta acá, mis hijos ya seguro tienen propiedad de heap porque ya les apliqué down heap. Y todo esto y va para arriba. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo más completito que 4 nodos. ¿Sí? Supónganse que tengo este arreglo. 4, 2, 7, 10, 4, 3, 8, 5. ¿Sí? Este sería el arbolito equivalente. Entonces, al 5 no le hago nada. Le hago down heap, no hace nada. ¿Sí? Y tampoco le va a hacer nada ni al 8, ni al 3, ni al 4, porque todos son hojas, no les va a hacer nada. Porque hacer down heap a esos es la nada misma porque no tiene hijos. Voy al 10 y le hago down heap. Va a funcionar porque a izquierda tiene un heap y a derecha tiene algo que cumple propiedad de heap. No hace nada, pero porque la propiedad se cumple. Vamos a 7, a izquierda tiene un heap, a derecha tiene un heap, hacer down heap, esto va a funcionar. Voy al 2, ¿sí? A izquierda tiene un heap, a derecha tiene un heap, aplicamos down heap, ¿sí? O sea, no es necesario que fijarme que a izquierda y a derecha tiene un heap. Ya lo saben por cómo lo estamos haciendo. ¿Sí? Entonces esto va a bajar y va a bajar. Y ahora vamos a la raíz, que a izquierda tiene algo que cumple propiedad de heap, a derecha tiene algo que cumple propiedad de heap, y aplico. ¿Sí?
Y este es el arreglo, o sea, este es el arreglo sobre el que en realidad estoy trabajando yo, ¿sí? Y así es como queda. Entonces, ¿se entendió cómo funciona? O sea, simplemente hago downhip del último al primero. ¿Es tal así? Ahora vamos a ver el tema de complejidades y las demás cosas, pero me quiero quedar con si se entendió o no qué es lo que estoy haciendo y que esto funciona sí o sí. Originalmente esto no fue para poner una foto de Messi. Cuando hice esta diapositiva fue hace 2 años, casi exactamente hace 1 año y 11 meses, que bueno, fue justo cuando falleció Maradona y fue como, bueno, tenía el ejemplo armado, pero en vez de 10 creo que tenía 15 y cambiamos el 10, cambiamos 15 por 10 y listo. Ahora, bueno, ahora vamos por el... Bueno, ¿se entendió por qué con downhip esto funciona? No importa si es mejor o peor. Ahora después discutimos la complejidad, pero primero quiero, si estamos bien, Yo no lo entendí muy bien. ¿Qué parte? Onda, cómo funciona en esencia todo, ahí me perdí un poco. Fíjate, yo voy al último. ¿Qué pasa después de hacer downhip al 5? ¿Va para arriba? O... No, 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 down downhip va significa para abajo, abajo. perdón. No, eso es, claro, queda ahí. Queda ahí. Y lo mismo va a pasar con 8, 3 y 4, Sí, porque no tiene hijos. Si le hago downhip al 10, claro, se yo queda voy ahí. de acá para allá, y después para allá, y después para allá, porque estoy recorriendo el arreglo este. Mm. ¿Sí? Hago downhip al 5, downhip al 8, al 3, al 4, al 10. ¿Sí? El 10 no baja. Después voy al 7, y el 7 sí baja, porque tiene el 8. Mm. Después voy al 2, y el 2 sí baja, porque tiene el 10. Y al 4 también, pero nos quedamos con el mayor. Sí. Y después baja de vuelta, porque esto es downhip hasta abajo. Ujú. No es que lo hago a un nivel, hasta abajo. O sea, yo estoy llamando al downhip, que ya habíamos codeado antes para coso, para cuando hacíamos el desencolar. ¿Sí? O sea, me queda una duda igual general con respecto a HIP. O sea, HIP entonces es un arreglo, Sí. pero nosotros usamos árboles para poder para poder entender su ordenamiento, básicamente. Digamos que el árbol es visualmente más fácil de entender qué carajo está pasando que si yo te muestro esto con arreglos y donde tenés que acordarte, sí, esta es la posición del padre y no sé qué. Mm. Después son todas cuentitas, pero es más fácil de verlo así. Ok. ¿Sí? Entonces después voy al 4, downhip, tuc, tuc, y para ahí porque ya el 2 es más chico. El arreglo realmente es este. O sea, este es el arreglo final con ya hipificado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿En el parcial vamos a tener que hacer primitivas de HIP también o es más explicar? Porque... También. O sea, así como les podemos pedir hacerme una primitiva para el hash abierto que te calcule la integral doble de, no sé, de la tabla, no sé, te Un podemos pedir, inanálisis se hace la integral yo. o sea, te podemos pedir una primitiva para el heap que haga algo. Claro, Eso es una estructura más. claro. Bien. O sea, podemos pedirles seguimientos, podemos pedirles que usen, podemos pedirles primitivas, o sea, lo que fuere. O podemos decirles, acá tenés un ejercicio, decidí vos qué es lo que tenés que hacer. En general, medio en parcelitos, como que no hay muchas alternativas, entonces. Entonces, discutamos cuál es la complejidad que puede ser esto de acá, que acabamos de ver. Vamos a hablar de cuánto es por arriba y cuánto es por abajo, por si acaso. ODN, porque como está último, tiene que ser mejor que los anteriores. Vamos a hablar con un poco más de... a ver, vamos a decir, seguro como peor de posibilidad, como dice Felipe, es ODN log n, porque es aplicar n veces downhip. ¿Sí? Esa es una buena base para decir, ok, como peor cosa es ODN log n. Como mejor caso, como lo mejor que podría llegar a pasar. O sea, imagínense, olvídense de cómo voy a justificar yo. Pero ¿qué es lo que ya pueden saber que no puede ser mejor que algo? Por supuesto, o sea, ya podemos decir, no puede ser mejor que O de 1. Bueno, sí, ojalá pudiera haber algo mejor que O de 1, pero no. ¿Sí? Entonces, en el peor de los casos es ODN log n. ¿Sí? Y ahí, como dice Julián, en el mejor de los casos imaginables es ODN,
porque mínimo recorrí todos los elementos o una cantidad proporcional de los elementos de todas formas, así que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, la respuesta va a estar entre ODN y ODN log n, donde tal vez nuestro primer instinto es decir ODN log n, porque hacemos n veces down heap, lo cual es correcto, y al final de cuentas, como la notación O es una cota superior, técnicamente es correcto. O sea, nunca va a estar incorrecto lo peor de todo, como tampoco estaría incorrecto decir que hacer esta operación es ODN factorial, porque sigue siendo una cota superior. Obviamente nosotros vamos a ajustar lo más posible, y en realidad vamos a lograr algo mejor que ODN log n, ¿sí? Pero vamos a necesitar un poquito de matemática. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? A priori, todo down heap es log n, entonces esto es ODN log n. Pero no todos los down heaps son log n, ¿sí? Porque es O de log n cuando estoy arriba y lo hago bajar hasta abajo de todo. En el peor de los casos, siempre vamos a analizar el peor de los casos, el elemento que está arriba de todo le correspondería ir abajo de todo. Pero fíjense que sucede lo siguiente. Vamos a ver. Para todos estos elementos, si quieren olvidémonos del 2 y solamente consideramos acá. Para todos los elementos del último nivel, que son hojas, no hice nada. Nada. ¿Cuántos elementos hay con respecto a la totalidad de los elementos del árbol en el último nivel? La mitad, ¿sí? No, y bueno, sí, son la mitad más uno, depende, o la mitad dependiendo del caso, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso tenemos 8 elementos y justo acá, si consideramos estos 4, son la mitad, ¿sí? Entonces, ya vamos viendo que tenemos más o menos alrededor de la mitad de elementos para los cuales no tengo que hacer esfuerzo. Ningún esfuerzo. No tengo que hacer nada. Incluso puedo no empezar acá. Puedo ni siquiera hacerles down heap a estos. Puedo directamente empezar en este. Empezar en la posición de la mitad. Fíjense que este 8, empezamos en la posición 8 y de 2, 4. Empezamos en la posición 4. Sí, empezamos en la posición, bueno. Incluso podemos empezar en la posición 3 directamente. La cuarta posición. Hacemos dependiendo del caso. ¿Sí? Pero pongámosle que empecemos en la posición 4, que es fácil. ¿Sí? Y ya está. Porque en total un más 1 no nos cambia nada. Y estamos seguros de que no vamos a tener problemas. ¿Sí? En ese sentido, sería el mejor caso ODN, porque si el heap ya está ordenado, simplemente recorres el árbol. No, yo digo que el mejor caso es ODN, independientemente de la magia que yo vaya a hacer. O sea, no puede ser mejor que ODN. Eso es lo que yo estoy planteando. Esto es omega DN, porque voy a ver todos los elementos. En este caso yo les digo, podemos obviarnos la última mitad, pero bueno, ver la otra mitad no lo hace menos lineal. Si yo aumento al doble la cantidad de elementos de la primera mitad, aumentan el doble también. ¿Sí? Una, Entonces, una sí. consulta, perdón. O sea que sabiendo esto, podríamos directamente arrancar el arreglo desde la mitad, tipo, hacemos lente arreglo más 1 y arrancamos de ahí hasta el final, ¿no? Hasta el final, negativo hasta el 0. O sea, lo que vamos a hacer es, yo arranco haciendo estos down heaps desde la mitad. Claro. ¿Tiene alguna consecuencia empezarlos desde el último? No, ninguna. Pero bueno, ya que estamos, o sea, nos ahorramos un par de ifs que se van a ejecutar. Pero no tienen, porque sabemos que para todos estos elementos que no tienen hijos, que son la mitad de los elementos de este arbolito imaginario, no voy a hacer ninguna operación. Eso quiere decir, para la mitad de los elementos no hice nada. Supongamos, ¿sí?, que mi árbol es completo. ¿Sí? Que es completo, o sea que tenemos acá Tuki, Tuki, Tuki. ¿Sí? Todos tienen 2 hijos acá en este último nivel. Para todos los que están acá, el esfuerzo es nulo de hacer down heap. Después voy a este elemento, a este y a este. ¿Cuánto sería el esfuerzo de hacer down heap en cada uno de esos nodos? En el peor de los casos. En cada uno de esos 4 nodos en este caso. Log n, me dicen ahí. Yo digo, en este caso particular, ¿cuántas swaps voy a terminar teniendo que hacer? Ya dijimos que acá la respuesta es ninguno. Los que están acá abajo. Supongamos que de vuelta, que está todo este nivel completito. ¿Cuánto esfuerzo puedo llegar a hacer acá, en este? De vuelta. Por cada nodo, ¿cuánto voy a tener que hacer?
un swap por cada uno, en el peor de los casos. ¿Cuántos swaps voy a tener que hacer para cada uno? O sea, yo llamo down heap, ¿cuánto es el peor esfuerzo que puedo llegar a tener que hacer para este y para este nodo? 2. Y para este nodo, ¿cuál es el peor de los casos? 3. Fíjense que pasan dos cosas. Cada vez que subo un nivel en la altura, o sea, empezando desde abajo, cada vez que subo, aumenta en 1 cuánto esfuerzo puedo llegar a tener que hacer. Pero se divide a la mitad la cantidad de nodos que pueden llegar a causarme eso. Siempre analizando el peor caso, y supongamos que siempre pasa, que tienen que hacer lo máximo, ¿sí? Pero pasamos de 8 que no hacen nada, a 4 que hacen 1, a 2 que hacen 2, a 1 que hace 3. Y si esto fuera para arriba, sigue aplicando. Piensen en cualquier potencia de 2, lo que fuere, ¿sí? Supongamos que tengo 1023 elementos. ¿Sí? Porque en cada tenemos 2 a la... Tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿sí? Supónganse que tengo 1023 elementos, o sea que tengo 10 pilares. Abajo de todo no tengo nada. Después tengo la mitad de elementos que me hacen 1, un cuarto de elementos que me hacen... ¿sí? Y en realidad eso es parte de la lógica que vamos a terminar aplicando para demostrar que esto es mejor que ODN, que esto es mejor que ODNLN. Pero lo que me importa es que les quede acá en la parte intuitiva del resultado que después va a ser matemático, pero la parte intuitiva a que quiero llegar es, cada vez tengo menos elementos que pueden hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Sí? Después vamos a sumar todos esos esfuerzos a ver cuánto dan, pero esa es la lógica que hay detrás de por qué esto va a dar mejor. De que, ok, no todos son log n el esfuerzo. El único que es log n puramente es el que está arriba de todo. Todos los demás no. Todo lo demás depende de dónde estoy. Y voy a considerar eso haciéndolo rigurosamente. Esto va a ser lo que se llama un análisis más amortizado. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que n es 2 a la k, en realidad 2 a la k menos 1, ¿sí? Porque si el árbol está completo es 2 a la k menos 1, ¿sí? Eso después lo corrijo. O sea que el árbol está completo. Es una forma fácil, ¿sí? Entonces, la altura del árbol es k. ¿Sí? Tenemos k elementos. El costo de todo downheap no es log n, por lo que acabo de decir. Entonces, el costo va a ser O de k en la raíz. Pero para cada elemento va a ser O de h según a qué altura estoy. ¿Sí? Voy a empezar la altura con la altura en 0 abajo, por una cuestión de conveniencia, porque si no tengo que escribir k menos h en todos lados y un montón de cosas así. El resultado es el mismo, por supuesto, pero es más fácil. ¿Sí? Entonces, arranco la altura 0 es la que está abajo de todo. ¿Sí? O sea, donde están la mayor parte de los nodos. Entonces, cuanto más alto está el nodo, más me cuesta. Y me cuesta literalmente en función, es directamente. Si estoy en altura 10, me cuesta 10. Si estoy en altura 5, me cuesta 5. O sea, de vuelta. No. Esto es para ponerlo, para poder sumarlo. ¿Sí? Ahí. Uy, ya me quedo mal. Ahí está. La cantidad de nodos que hay a una altura h es n dividido 2 a la h más 1. ¿Sí? Vamos, les puedo poner el... ¿Sí? O sea, ¿cuántos nodos hay acá? La mitad. Acá hay un cuarto, acá hay un octavo, acá hay un 16avo, etc. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esta formulita acá. ¿Sí? Eso es n dividido, o sea, la mitad, si estamos en la altura, si consideramos la primera altura como altura 0, tenemos la mitad de los elementos. En la altura 1 tenemos un cuarto, y así. ¿Sí? Esta es solamente una forma de expresarlo. Entonces, el costo de un nivel son la cantidad de nodos que hay en ese nivel por el costo en ese nivel. ¿Sí? O sea, de vuelta, voy al ejemplo. El costo total de este nivel es, ok, ¿cuántos nodos hay en este nivel? Que en este caso son 2, por cuánto me cuesta, cuánto es el costo de un solo nodo en este nivel, que era lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Entonces tenemos esta cantidad de nodos y este costo, ¿sí? Entonces, el costo de estar a un determinado nivel es O de H, ¿sí? Porque cuánto puede llegar a tener que bajar. Y esta es la cantidad de nodos que hay. Entonces, el costo total es la suma de todos los niveles, básicamente, ¿sí? Entonces, vamos a plantear
nuestra bella sumatoria, o sea, acá tenemos la sumatoria por todos los niveles posibles, desde el 0 hasta el K, hasta lo último, ¿sí? Que obviamente van a haber partes que no sumen nada, pero no importa, ¿sí? Porque tenemos O de 0 en unos casos, ¿sí? De n dividido 2 a la h más 1, ¿sí? Vemos que este n no influye en nada en esta sumatoria, no tiene nada que ver, pum, la sacamos por afuera. Y metemos la complejidad adentro, si ya está todo en complejidades, ¿sí? Entonces, acá directamente podemos sacar este 2 a la h más 1, lo sacamos el más 1 acá, tuki, chao el 2. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Yo puedo decir, ok, bueno, si esto va desde 0 hasta un determinado K, esta sumatoria acá, como es notación O y estoy acotando superiormente, nada me impide decir, ok, bueno, en vez de sumarme hasta acá, sumame hasta infinito. Total, estamos como, recuerdo cuando estaba cursando álgebra y decía, futuros ingenieros e ingenieras, me decía Prelat, no, ustedes no pueden tener miedo de dimensión R infinito. Sí, decía un nombre de una determinada celebrity. Tiene miedo a R infinito, es entendible, pero ustedes no. Bueno, lo mismo, acá podemos sumar hasta infinito. Total, si estábamos sumando hasta acá, ¿qué nos detiene a sumar hasta infinito? Ahora, ¿qué pasa? Esto de acá, esta parte de acá, esta sumatoria, de acá, olvidémonos del n dio 2, sino esta parte de acá, es lo que se llama una serie geométrica. ¿Sí? Esto puede ser que no lo hayan visto todavía, es algo que se usa mucho en análisis 3, es algo que se usa un poco en proba, en análisis 3 no se usa demasiado. ¿Qué sucede? Si yo tengo h por x a la h, desde 0 hasta infinito, esto converge a x sobre 1 menos x al cuadrado, sí, siempre que el módulo de x sea menor a 1. Esto vale incluso para números complejos, datazo. ¿Sí? En nuestro caso, x vale 1 medio. ¿Sí? Fíjense, o sea, yo tengo que mi x a la h es 1 medio. Ahora lo voy a poner más lindo. ¿Sí? Fíjense que esto y esto son lo mismo. ¿Sí? Porque acá simplemente saqué el 1 medio a la h aparte. Si estas dos cosas son lo mismo, como esto es una serie geométrica, podemos aplicar esto acá. Aplicamos, tuki, ya está, queda esto. Estos ya son numeritos, ya alguien podría decir, Martín, ya está, listo, quedaron numeritos, los sacamos todos a la mierda. No, yo incluso los voy a resolver más. Y esto, 1 medio dividido 2 es 1/4, dividido 1/4 es 1. Así que ODN. Ah, ya está. Y esta es la demostración formal de que Heapify, por supuesto implementado con downheap, yendo de último a primero, o empezando desde la mitad hasta el primero, es ODN. Por ende, entonces justamente el chiste es, así vamos a implementar Heapify. No lo vamos a implementar haciendo downheap o encolando cosas. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a gastar tiempo? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? O sea, sépanlo, si ustedes mandan y si lo que hicieron internamente es encolar en elementos en un heap va a ser entrega, incluso creo que eso ya está agregado en el análisis estático. Así que si no están usando algo que probablemente sea Heapify o algo por el estilo, va a decir, che, ojo, algo estás haciendo mal. Además de que es peor a nivel complejidad, ¿no? Es más lento. Si encolamos n cosas en un heap, o de n log n. Hacer Heapify correctamente es ODN. Y esa es la ventaja, porque recuerden que les dije, si yo quisiera hacerlo todo esto con un ABL, el ABL, el problema que tiene es que es ODN log n, empezando desde, olvidémonos todos los otros problemas de implementarnos un ABL, ¿sí? Pero tenemos que guardar n cosas en un ABL, es ODN log n. Y en cambio en un heap, si yo ya tengo esos elementos y los quiero ya, como listo, ya está, transformármelo en un heap, como para empezar, ODN. Y ya está. Y eso tiene un montón de utilidades. Ahora, uno podría decir, pero Martín, qué raro. Esto sigue siendo comparativo. ¿Sí? El heap es una estructura que compara para tener su ordenamiento interno. Pero ordenar de forma comparativa no puede ser mejor que ODN log n. Sí, pero fíjense que el heap no tiene internamente el arreglo ordenado. No está ordenando. No totalmente.
¿Sí? Si yo ahora desencolo los n elementos del heap, esto va a ser O de n log n. ¿Sí? Empecemos por ahí. O sea, sacar n cosas de un heap es n log n. O sea, no vamos a lograr. Y no es que digo, bueno, ya está, me quedo con el arreglo del heap y esto está ordenado. No, porque el arreglo del heap tiene una propiedad que es que está parcialmente ordenado. Es lo que en discreta se llama, para aquellos que hayan cursado discreta o aquellos que vayan a cursar discreta en algún momento, están las relaciones de orden total y las relaciones de orden parcial. ¿Sí? Y las relaciones de orden total nos dan, por ejemplo, un ABB. El ABB es una relación de orden total, porque nos dice izquierda menos, más derecha menos, y yo lo itero y tengo todo ordenado. El heap no impone una relación de orden total, sino una relación de orden parcial. Yo soy más grande que mis 2 hijos. Ahora, entre esos 2 hijos no hay ningún tipo de relación. No puedo decir quién es más grande por el hecho de dónde se ubican. O sea, uno puede ser el tataranieto e igual ser más grande que mi otro hijo. ¿Sí? Eso es así en el heap. En el ABB eso no puede pasar. A cualquier elemento yo puedo ver más o menos dónde está y puedo saber quién es más grande que quién sin ver qué clave está en dónde. En el heap eso no pasa. Como justamente el heap impone una relación de orden parcial, es lógico que aplicar, o sea, forzar esa relación de orden parcial me cueste menos que forzar una relación de orden total. O sea, es lógico, me refiero a intuitivo. Es como, esto debería poder ser más fácil que poner una relación de orden que es total, que tiene otras restricciones. Y sí lo es, justamente de esta forma, y es O de n. Que fíjense que es lo más chico que podríamos lograr. No podemos decir, bueno, ahora lo achicamos más. No hay forma, ¿sí? A la pregunta que puede surgir de, ¿nos tenemos que saber esto? La respuesta es no. No tienen que saberse esta demostración. Sí quiero que sepan por lo menos la parte intuitiva de por qué está pasando esto. O sea, tranquilamente yo en algún momento de la vida les tengo que poder preguntar, che, más o menos, explícame con tus palabras. O sea, no tiene que ser matemáticamente súper estricto y correcto, pero más o menos demostrarme que más o menos entendiste por qué Heapify es ODN, o sea, implementado correctamente. Eso, o sea, porque al final del día lo que me interesa es que les quede más el concepto. Pues la matemática, bueno, sí, acá está. Y es esto. Sí, no hay mucha más vuelta. Pero es importante sí que entiendan más el concepto. Y eso, de vuelta, no va a pasar que les pida seguro en un parcelito, no en un final si estoy muy como bueno. Pero es importante sí que sepan que esto es lineal. Y de vuelta, no les tiro, bueno, y esto es lineal porque es como, ¿por qué? No me cuesta nada demostrárselos. Hay algunas cosas que son mucho más complicadas y es como, bueno, demostrarles que Quicksort es ODN, LON, un poco más complicado, necesitamos saber de prueba, no me van a seguir ni un solo paso. Acá es como, bueno, créanme esta fórmula, simplemente créanme que es cierta. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, el heap es bastante gauchito, no tiene nada raro. De vuelta, hacer Heapify, al final del día se escribió un fork que ya me da un heap que hicimos antes, que va desde la mitad hasta el principio y se terminó, no hay más vuelta, no es nada raro. O sea, la implementación de todas estas cosas pueden primero conceptualmente ser un poco raras, pero después a la hora de implementarlas son, bueno, y acá hay un for. Y ya está. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a lo último, que es, bueno, ¿qué pasa si ahora justamente dijimos, che, el heap, que evidentemente me sirve para ordenar? Una forma es, meto todos los elementos en el heap, los saco, pero es medio choto eso, porque nos tenemos que crear una estructura, sí, que además internamente hace un montón de cosas, es medio una cagada eso. Y no tiene ninguna ventaja sobre Mergesort o Quicksort, así nomás. Bueno, ahora vamos a ver un algoritmo de ordenamiento comparativo, es comparativo, porque fíjense que el heap compara, así que no hay mucha vuelta, que va a usar cosas del heap sin crear ningún heap, porque no vamos a crear ninguna estructura auxiliar, y va a tener algunas ventajas ya desde lo vamos, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, yo en algún momento les dije, algoritmo de burbujeo es malo, solamente sirve de mal ejemplo, porque no tiene ninguna ventaja por sobre ninguno. Algoritmo de inserciones tiene una gran ventaja, que es que si el arreglo está muy ordenado, tiende a transformarse de forma lineal para esos casos particulares. El algoritmo de selección tiene dos ventajas. La primera es que hace la menor cantidad de escrituras posibles, o sea, que se tengan que hacer, especialmente si hacemos un if que evite escribir,
al pedo, pero igualmente hace la menor cantidad de escrituras posibles, pero además sirve como base de otro algoritmo de ordenamiento. Y este es ese otro algoritmo de ordenamiento, que esto es. ¿Listo? Oye, estoy haciendo cagada, perdón. En el algoritmo de selección yo busco el máximo, swapeo el último con ese máximo, ¿sí? Y el problema que tenemos acá es que buscar el máximo es ODN. Y ahora yo planteo si tan solo hubiese una manera de tener el máximo a mano. ¿Sí? Y aquí es donde aparece nuestras propiedades de heap y toda la pelota. ¿Sí? O sea, el gran problema que tenemos en selección es, che, tengo que buscarme el máximo en todo el arreglo. ¿Qué pasa si el máximo estuviera al principio? Ya directamente lo mando al final y listo. Fíjense que eso tiene un cierto parentesco a lo que hacemos cuando desencolamos de un heap, que cambio el último con el primero. Bueno, ya está, ya no está más ese último y hago down heap. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Heap sort es, le damos forma de heap al arreglo, heapify, ¿sí? Buscamos el máximo, eso es O de 1. Vamos al primer elemento, ahí está seguro el máximo. Swapeamos el primero con el último que vamos manteniendo, o sea, me voy quedando, eso es igual que selección, ¿sí? Swapeo el primero con el último, reduzco en 1 la cantidad lógica que tenemos, ¿sí? Y aplico down heap a la raíz, que es muy parecido al desencolar. De vuelta, acá no hay ni un solo heap. Acá no hay heap. O sea, en ningún lado puse acá, creamos un heap. Acá no se crea heap. ¿Sí? Y después, bueno, volvemos al paso 2 hasta que nos quede un solo elemento. Cuando nos queda un solo elemento, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Complejidad. Le damos forma de heap al arreglo, o de n. Lo acabamos de ver hace 2 segundos. Buscamos el máximo del arreglo, o de 1. Justamente por propiedad de heap me queda al principio. Swapeamos el primero con el último, o de 1, es simplemente hacer un swap. Y acá reducimos la cantidad lógica, esto es 1 de 1, ¿sí? Y aplicamos down heap a la raíz. Y este caso siempre es logarítmico, porque siempre se lo estoy aplicando al primer elemento. No es como antes que estamos, bueno, estoy en la altura h y no sé qué. No, acá siempre se lo estoy aplicando al de arriba de todo, igual que cuando desencolo. Así que esto sí o sí es log n. ¿Sí? Acá no hay ningún caso medio raro ni cosas por el estilo. Entonces, acá tenemos log n. Bien. Y después, bueno, esto lo hacemos n veces. ¿Sí? Entonces, esto es O de n log n. Y mi pregunta es si esto podría ser mejor. No por lo que habíamos visto de que no hay manera de ordenar que sea mejor n log n, matemáticamente hablando. No hay forma de ordenar Claro, comparativamente. comparativamente, se lo recomiendo comparativo. Sí, y el heap funciona, o sea, a ver, ¿en dónde comparamos? Cuando hacemos heapify, que hace down heap, y down heap compara, y acá cuando hacemos down heap de vuelta. O sea, los down heaps comparan. Entonces, ¿se entiende que esto funciona? Ahora hacemos un seguimiento, pero ¿se entiende que esto funciona? Ahí, agarro la alergia de primavera. O sea, yo le doy formita de heap al arreglo. Listo, ya sabemos que el máximo está al principio. Lo mandamos al final, swapeamos, down heap. Listo, ya de vuelta al máximo me quedó al principio. Mando al final, down heap. Y así una y otra vez y una y otra vez. Fíjense que es una pelotuda de implementar. Es mejor que Merge porque es in place. Bueno, ahora después discutimos si es mejor o peor o qué. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Tengo este arreglo que no sé si es el mismo que habíamos tenido antes. ¿Sí? Sí, es el mismo arreglo. Primer paso. Le damos forma de heap haciendo heapify. ¿Cómo lo hice? Exactamente, o sea, lo que hice fue esto acá. ¿Sí? Recuerden. Dice esto acá. O sea, literalmente, o sea, si yo hago un seguimiento, es, bueno, estoy haciendo toki, 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 toki. Ahí está, ¿sí? Y ahí me quedó 10, 5, 8, 4, 4, 3, 7, 2, ¿sí? 10, 5, 8, 4, 4, 3, 7, 2. ¿Sí? O sea, le apliqué Heapify, me quedó así. Ok, listo. Máximo, ¿dónde está? Acá. Sí, o sea, este es mi arreglo. Entonces, primer paso, 10 lo swapeo con 2. Y ahora hago down heap. Tuk, tuk. ¿Sí? Hago down heap, averiguo, este está en la posición 0.
0 por 2, 0, más 1, 1 y más 1, 2. Son estos los dos hijos, me quedo con el máximo. Tuki. Y ahora, va de vuelta. Es una casualidad que ahora de vuelta el 2 me quedó en la última posición. Me pudo haber ido para la izquierda antes, ¿sí? Volvemos a hacer, fíjense, de vuelta, el máximo está acá adelante de todo. Swap. Y hacemos down hip. De vuelta, esto es casualidad, pero bueno, no voy a cambiar todo para que no me quede así. Volvemos a swapear. Y ahora hago down hip. Tac, tac. ¿Sí? De vuelta. Y bajando. ¿Sí? O sea, acá swap. Y ahí ya acá hacer down hip no pasa nada. ¿Sí? O sea, cuando le hago down hip a este caso no pasa nada porque ya los dos hijos son menores o iguales. Entonces ahora hago swap de vuelta, bajo, swap de vuelta, no hago nada, y listo. Y ahí me quedo ordenado. 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 10. Se ve que esto funciona, ¿no? No tiene ningún caso raro. El código es bastante, en realidad, se lo pueden ir imaginando tal vez, es una pelotudez. Entonces, vamos a discutir cuáles son las propiedades. Primero, ¿es in place? Sí. Sí, o sea, la gran ventaja de esto es una pelotudez de implementarlo ya habiendo hecho el heap, implementar esto es una boludez. Esa es la verdad. Es un algoritmo ODN log n que es muy fácil de implementar, el código es muy sencillo, no tiene nada raro, etc. Y es in place. Es in place y no es in place como quicksort, que es in place, pero cuando lo ves decís, ay, qué feíto que me quedó. Merge sort no se puede hacer in place. Quicksort se puede hacer in place, pero queda un poco más feo. Heap sort es in place. Y es in place naturalmente. Entonces, ya les voy aclarando, si alguien, por ejemplo, ustedes van a tener que implementar heap sort. Si ustedes implementan heap sort y no lo implementan in place porque internamente se crean un heap que no sé qué, etc., eso va a ser reentrega, necesariamente. ¿Por qué? Porque si justamente una de las grandes ventajas es que es simple y que es in place, no lo hacen in place, es como, ¿para qué mierda quiero esto? Como que lo rompieron al pedo. La segunda pregunta es, ¿esto es estable? Francisco dice no. Santiago dice sí. Estoy esperando más respuestas. Pueden tirar fruta, ¿eh? O sea, ¿tienen fruta? No me voy a poner a hacer ahora una encuesta. Si te pueden ir para cualquier lado de los elementos. Puede serlo, pero no. O sea, no. No es un puede serlo. Que un algoritmo sea estable, que un algoritmo de ordenamiento sea estable, significa que para cualquier entrada siempre me asegura la propiedad de que se mantiene el orden relativo. Siempre. Si es, a veces me lo cumple, a veces no, entonces no es estable. ¿Sí? No va de izquierda a derecha, entonces sí es estable. No es estable. Entonces, por ahora veo 2 votos a favor de que sí y 2 votos a favor de que no. Juliana dice que no, vamos 3 a 2. Perdón, 2 a 3. 2 a que sí, 3 a que no. Necesito más votos. Ni es de tibio. Es decir, ni es de tibio. Vamos a definirnos. Selección entiendo que es estable, pero no sé si el hippie, o sea, haber hecho Sí, eso, selección es estable. el hippie no sé si es estable o no, eso es lo que me viene la duda. Ahora, me corrijo. Selección es estable, hay que codearlo de tal manera de asegurarme de que lo sea, ¿sí? Creo que una forma fácil de definirlo es, vean lo siguiente. Supónganse que tengo un arreglo de 2 elementos. 2 elementos nada más. Tengo el 5 rojo y el 5 verde. Y ordeno por número nada más. Si el algoritmo fuera estable, a la salida va a salir el 5 rojo y 5 verde. Heap sort lo que va a hacer es primero darle forma de heap. Va a ser heapify. Al hacer heapify, va a ir primero al último y no lo va a modificar. Después va a ir al primero y no lo va a modificar porque... Entonces, hasta ahora el arreglo quedó igual. Siguiente paso. Swap entre el primero y el último. Claro, ahí te lo de vuelta. Y no va a hacer nada con el
El No, downhill. porque ya está, ya me quedó uno solo. Y ya está. Y literalmente lo único que hizo el algoritmo fue darlo vuelta. O sea, les pongo este ejemplo que es como, nadie me venga, no, bueno, pero le pongo un if cuando hay dos elementos. No me vengan con un if. Estoy poniendo el ejemplo más gil, en el cual se nota a la legua que este algoritmo no solo no es estable, es imposible de hacerlo estable. Y en realidad viene por el lado, creo que lo dijo Francisco, que es, si te pueden ir los elementos por cualquier lado. Cuando yo hago Heapify, por ejemplo, o cuando hago cualquier down heap, fíjense que el 2, o sea, si vemos en este ejemplo, el 2 inicialmente, ¿sí? Vamos para atrás. El 2 empezó acá, estaba a la izquierda, por ejemplo, y de repente se fue para la derecha, y de repente sigue en la derecha, y ahora se fue para la izquierda de vuelta. O sea, fíjense que va para un lado o para el otro. Entonces yo no puedo tener control sobre eso. Si sé que cuando son iguales no los swapeas de vuelta. Eso es un caso extremadamente particular que fíjense que acá no lo estoy, o sea, acá no estoy swapeando con el primero con el último donde no son nada que ver, ¿sí? Así que no va a funcionar. No hay if, no hay nada que yo pueda hacerle a esto. O sea, así como Quicksort se lo puede hacer in place, más o menos, qué sé yo, esto que lo otro, bueno, se puede. ¿Sí? Se considera que Quicksort es in place. No es lo más agradable, pero se puede, no es tan grave. Así como selección, naturalmente así nomás, tal vez selección por máximo, selección por mínimo es fácilmente, o sea, es estable. Ahora selección por máximo, tengo que asegurarme de siempre swapear, incluso cuando ya encontré el máximo, tengo que quedarme siempre con el último. O sea, tengo que tener esas consideraciones. Pero no es, uno no, o sea, es fácil. Simplemente asegurarme de poner un mayor igual en un lugar. No es tal vez lo primero en lo que pienso, pero no es difícil de considerarlo. Ahora, Heapsort no puede ser estable de ninguna forma, pero de ninguna. O sea, no hay implementación que se me ocurra con modificaciones de lo que fuere para que Heapsort pueda ser estable. ¿Sí? No hay if que pongamos. ¿Sí? Esa es la ventaja, es in place naturalmente y es muy fácil de codear ya teniendo todo lo demás hecho, que es algo bastante usual. ¿Sí? Así que bueno, creo que no hay nada más. Esto es todo hasta acá. Esto es todo lo que hay de heap. No hay más de heap. Esa es la verdad. Pues hay algunas implementaciones más que vienen con esteroides, como hay un heap de Fibonacci. Este es el heap binario. El heap que van a implementar ustedes, y que es este heap, es el heap binario. Porque, bueno, árbol binario. Hay un heap que se llama heap de Fibonacci, que honestamente no. O sea, siempre lo tuve ahí en el listado de cosas a leer y que nunca lo hice. Tal vez lo más adelante, pero bueno. Que ese es más como que hace que las cosas funcionen más rápido y hace que algunas cosas medio facheras. Pero sacando eso, no hay nada. No hay nada más de heap. Nada más. No hay nada raro tampoco. ¿Sí? Y les aseguro, mucho más. O sea, sufrir un poquito con el árbol no es algo feo, es una estructura que está llena de punteros, es recursiva, o sea, es como el máster de las estructuras. Uno sale de ahí, es como que se volvió, es otra persona para hacer una bebé. El heap es una estructura extremadamente útil, pero no es transformadora, ¿sí? Así que bueno, y es la estructura que más vamos a usar junto con, bueno, el hash en realidad, en lo que resta de la cursada después. O sea, la BB es como, bueno, si queremos mantener algo ordenado, lo vamos a tener ahí, pendiente. Así que bueno, si no hay nada más, no tengo nada más para decirles, pueden descansar hasta las 7, si no, les doy 2 segundos. Abro acá para poder cortar la grabación. 5.